Hola, me llamo Luis Francisco García Gallardo. Mi abuelo nació en 1960, en el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México. A lo largo de su vida vivió una época de grandes cambios en México, desde el crecimiento económico hasta las crisis políticas. Su generación vio transformarse al país. Esta es su historia y la de una ciudad en constante cambio. Cuando mi abuelo era niño, México vivía el último tramo del llamado Milagro Mexicano, una época de crecimiento económico impulsado por la industrialización. El país exportaba petróleo, acero y textiles. Las ciudades crecían rápidamente, pero no todo era prosperidad. El campo seguía olvidado y la desigualdad era enorme. Mora en esa época Ciudad Nezahualcóyotl, comenzaba Ciudad Nezahualcóyotl. Había muy pocas casas, las calles eran de terracería. ¿Había taxis, por ejemplo? ¿O qué medio de transporte había por la zona? Normalmente había camiones, taxis había muy pocos. Sí existían, pero había muy pocos. Se veía más el transporte público, se ocupaba más del transporte público. ¿Y ese tipo de camiones cómo eran, por ejemplo? Eran grandes los camiones, se les llamaba en aquellos años y todavía hasta la fecha se les llama camiones chimecos. Los camiones eran grandes. ¿Y usted se transportaba mucho en esos camiones, abuelo? Mis papás eran los que se transportaban. ¿En la escuela a qué juegos jugaba o qué hacía con sus compañeros? En la escuela, por lo que hacemos todo lo que se hacía en aquellos años los chamaquillos en la escuela. Jugar a las canicas, el trompo, el recreo, tomar tu refrigerio que te ponía tu mamá, tu papá, la ponía mi mamá, mi papá, una torta de lo que hubiese en la casa. Y por ejemplo, en su casa, ¿qué música se escuchaba? En mi casa yo oía que mis padres escuchaban música de tríos, música como de Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, de tríos como Los Panchos, Los Tecolines, Los Tres Haces, mucha música de ese tipo. ¿Eso era lo popular en su época? En la época de mis padres. En mi época, ya de más grande, que comencé yo a tener gusto por la música, pues escuchaba la música de grupos musicales. Te puedo decir algunos grupos musicales que en aquellos tiempos había que yo escuchaba. ¿Cómo cuáles? Como era Los Babies, Los Solitarios, Los Chicanos, La Tropa Loca, Rigo Tobar. Por otro lado, las telenovelas se convirtieron en un fenómeno que unía a las familias frente al televisor cada noche. Además de Rosa Salvaje, otras producciones emblemáticas de los 80 fueron Quinceañera, Los años pasan, Cuna de lobos y Dulce desafío. Cabe destacar que en 1968, tiempo en que mi abuelo apenas tenía 8 años, vivió de manera indirecta el movimiento estudiantil del 2 de octubre, el cual consistió en la lucha por mantener la autonomía de la UNAM. En los noticieros le tocó enterarse o incluso le tocó a usted participar en algún evento histórico importante, una manifestación o una marcha. De chamaquillo me tocó vivir una situación que hubo de los estudiantes. Yo nomás escuchaba, yo tendría como yo creo que unos 9 años, cuando pasó eso. Yo nomás escuchaba que decían que los estudiantes. Para los 80, México enfrentaba una crisis brutal. Con De la Madrid en la presidencia, el país recortó gastos y vendió empresas públicas. Mi abuelo, ya adulto, vio como muchos perdían sus empleos, pero en medio de una crisis económica surgió una crisis social, con el terremoto que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Situación que mi abuelo recuerda con mucha tristeza debido a los miles de fallecidos que hubo en ese siniestro, pero también recuerda con orgullo la solidaridad que hubo entre la sociedad para ayudar a los damnificados. Ya de adulto, yo viví se puede decir que el temblor del 85. Sí, lo viví, lo vi, sí, y lo sentimos, se puede decir, lo sentí el temblor y lo vi. Eso fue lo que yo, hasta ahorita, hasta la edad que yo tengo, son noticias que pues me han impactado, pues ha cambiado mucho y para bien, y eso es bueno, porque antes no había nada de lo que hay ahorita, ¿sí? Antes, como dicen, no ayudaban a la gente como ahorita en esta época, en esos momentos están ayudando a las personas, a los estudiantes, ¿sí?
a los estudiantes los están ayudando, a la juventud la están ayudando mucho ahorita. Entonces esos son los cambios que usted ha percibido a lo largo de su vida. La verdad yo veo son los cambios y para bien. Para bien ha habido muchos cambios muy buenos. En todos los, bueno, en ese aspecto de la sociedad. Mi abuelo vivió décadas de contradicciones, entre progreso y pobreza, entre silencio y rebeldía, pero feliz de vivir en este México en constante cambio.